Sí, sí. ¿Estamos? Perfecto. Esto no forma parte del texto de Dieter Juncker, tampoco de Burger, porque los dos caminan sobre no armar el contraste, sino definir lo que sucede en el siglo XX, desde el arte orgánico hasta la década del 70. Los dos van a caminar sobre ese espacio hasta cerca del fin del mundo del arte. Estructura integral de Burger va a caminar hasta prácticamente el arte conceptual, 1968, y Burger también lo va a hacer hasta ese momento, en donde se define el arte contemporáneo armando distintos tipos de arte inorgánico. Es decir, tenemos arte inorgánico antes de la era del arte y tenemos arte inorgánico después del arte orgánico, después de estos 3 siglos que duraría desde el 1450 hasta 1750-80, que dura el barroco. La estructura integral comienza a reducirse en el paradigma historicista y positivista, que pertenece a un realismo de corte monárquico, en donde se da el barroco, el romanticismo, el clasicismo, el barroco y el romanticismo. Y pero Dieter Juncker no lo especifica de esa manera, sencillamente dice que ese momento de la ruptura o de la reducción es cuando comienza a pensarse en una estructura sintáctico formal en donde se ha separado, se ha reducido, se ha despejado el fenómeno figurativo que unía toda esa estructura integral. Ahora ya no existe el fenómeno figurativo y tendrá como nexo de integración un fenómeno de sintáctico formal. Ese fenómeno sintáctico formal nos lleva hacia el arte anobjetual. Es decir, está pensando en ese camino de desintegración que empieza ya en el impresionismo y va a dar continuidad, podríamos decir antes del impresionismo, podríamos pensar en John Constable, 1921, cuando la obra de él se expone en París, y se ven esos fragmentos, esos estudios de cielo y de mar. Ahí obviamente cuando la obra se ve como fragmento se destruye la inmanencia, y los impresionistas van a tomar varios pensamientos de la obra de Constable. Obviamente que Monet, por la guerra franco-prusiana, 1870, y uno va a estar en Inglaterra, en donde conoce a William Turner, la obra de William Turner, y va a quedar impactado. Sin embargo, la obra de William Turner no corresponde a una idea del impresionismo, sino construir la veracidad del suceso, la instantánea de ese momento y la veracidad o el hecho fáctico que atraviesa y que se posa también en la obra. Ese recorrido todavía no lo hemos pensado, no hemos pensado seguir el recorrido tal cual de Dieter Juncker, ni tampoco de Burger. Sí nos van a servir como apoyatura cuando, en el caso de Dieter Juncker, hablemos sobre la vanguardia, y en el caso, sobre todo, la vanguardia, y en el caso de Peter Burger, cuando hablemos sobre esa idea de montaje que atraviesa la vanguardia y llega al arte contemporáneo.
Entonces, lo importante en el caso de Dieter Juncker es cómo él va armando a través del estructuralismo una idea de cómo se desarrolla el arte de los primeros 70 años del siglo XX. Nosotros lo que hemos pensado lo que he pensado en estructura no integral del arte figurativo es porque generalmente si yo les pongo a ustedes una imagen para analizar en algún momento y les pregunto si es estructura integral o no es estructura integral y por cuál paradigma, por cuál teoría o por cuál concepto podrían ustedes analizar esa obra, resulta que siempre ponen todo lo que es figurativo dentro de esa estructura integral y no todo lo que es figurativo está dentro de la estructura integral. En todo caso, podríamos nosotros definir lo figurativo como una estructura integral extemporánea en otros momentos, pero ya no sería la estrategia de la estructura integral, sino sería una estrategia de apropiación, citación, y estaríamos en ese momento de la posmodernidad que cita, se apropia del discurso o de la imagen del arte orgánico. Empecemos por lo que es en la era del no arte. Vamos a ver que en este autor anónimo vamos a encontrar una estructura inorgánica en el sentido de que todo lo que es simétrico atenta con la organicidad de la obra. Acá la simetría es un factor que determina lo inorgánico de la obra, además de la escala jerárquica, además de la geometrización del espacio, además de la estructura reticular que se presenta como un sostén geométrico y no amalgama una estructura ilusoria. Si ustedes quieren preguntarme algo, no tengo ningún problema de que me pregunten. Es más, es bueno que ustedes pregunten. A ver quién se quiere sumar. No veo a nadie más que se quiere sumar, pero cuando me refiero a inorgánico, no significa únicamente lo no natural. En el caso del arte inorgánico del medievo sería una estructura jerárquica dada por una idea de una iconografía sagrada, ¿cierto? De crear obras que se alejen del paradigma de la figura humana naturalista para caminar sobre una imagen que califique más hacia la deidad. En el caso de la imagen católica hacia Cristo, ¿cierto? Sí, digamos que son formas no naturales, sino geométricas rígidas. Está bien. Pero Profe, además de ¿esto eso, que dijo usted es un ejemplo del medioevo, dijo? yo dije que el arte en la era del no arte, del medioevo, es inorgánico. Dije al principio de clase que solamente el arte orgánico o la estructura integral o la obra de arte redonda, dependiendo de qué marco teórico nosotros acudamos, va a corresponder al periodo que transita entre el Renacimiento y el Barroco, hasta el final del Barroco. Cuando entra el Romanticismo, camina por la subjetividad. La subjetividad da prioridad a la emoción. Entonces, ese arte no es que no, la última cena no dé una idea de emocionalidad, sino que en el arte del romanticismo empieza el individuo a ser importante como tal.
¿Se dan cuenta? Entonces, el individualismo, el sujeto cartesiano, cogito, ¿cierto? El sujeto pensante, el sujeto individuo, el sujeto de yo pienso y existo, es el sujeto que se termina de formar o se empieza a cerrar ese sujeto cartesiano de una ontología bipartita, cuerpo y alma, cuerpo-mente, ¿cierto? En el siglo XVII. Es ahí cuando el individualismo comienza a socavar esta idea, ¿cierto?, de del Renacimiento, que si bien era un sujeto que recién estaba pensándose como sujeto, ¿me entienden? Sí, algunas compañías quieren, pero nadie me Sí, pide profe, admisión. gracias. Yo necesito la admisión para hacerlos entrar. El pedido de admisión. ¿Está claro? Cuando aparecen en la pantalla yo los hago entrar. Entonces, vuelvo a insistir. El arte del pasado, antes de la era del arte, sí era inorgánico. Obviamente respondía a un canon jerárquico que estimulaba o intentaba educar a través de la iconografía y que debía estar alejado de la mímesis del mundo natural justamente para caminar sobre el mundo celestial. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Exacto, Ignacio, el romanticismo, voy a decirlo al revés, el expresionismo del siglo XX se considera la culminación del romanticismo. El expresionismo del siglo XX, según Tartakiewicz, genera una definición del arte que atiende a la emocionalidad, a esa inspiración devenida de la esencia humana en algún momento que recibe el rayo de inspiración y cae sobre el sujeto emocional, aturdido, comprometido con su yo. Nosotros, en la estructura orgánica, sigue manteniéndose una iconografía que tiene que ver con lo religioso, pero viabilizada a través de un antropocentrismo. El humanismo no pierde su vigencia en el romanticismo ni en la modernidad. Pero es cierto que primero existe, abajo de ese humanismo encontramos un paraguas más pequeño, que es el paradigma historicista y el positivista. Es cierto que el romanticismo deja aflorar más la sensibilidad y la subjetividad del individuo. Por ende, el canon sigue manteniéndose el canon, pero ese canon está determinado o ajustado por la sensibilidad del individuo y de una incertidumbre, un camino hacia la incertidumbre. Ese camino hacia la ambigüedad, incertidumbre, hacia el abismo, es parte de la tragedia, de la angustia, es parte del otro mundo. El renacimiento sería como la luz, e inclusive el renacimiento es la luz, y si vamos hacia atrás, el medievo es la oscuridad. Y este romanticismo camina sobre esos grises en donde
aparece el instinto del sujeto indiviso. Y obviamente entra a plasmar la fenomenología de la percepción. En tanto, por ejemplo, avancemos hacia el impresionismo es yo veo, es mi punto de vista que prevalece en la representación del instante del mundo exterior. Yari o Lari, Lari o Yari. Sí voy a dar ejemplos de Lari, perfecto, Lari. Voy a dar ejemplos de estructura no integral en la relación de estructuras formalistas, pero no hoy. Hoy voy a tratar de cerrar esto, porque ya con esto ya hemos abordado con una síntesis todos los siglos pasados. Vamos a volver en el humanismo a dar algunas definiciones para poderlo contraponer a lo que es poshumanismo. Pero en realidad el arte no figurativo, o sea, la estructura anobjetual de acuerdo a Dieter Juncker, lo vamos a tomar cuando toquemos la vanguardia y tengamos que caminar sobre esos espacios de cómo se arma el constructivismo ruso, el constructivismo esteticista de la mano de Naum Gabo y de Pefner, y el constructivismo productivista de Rodchenko, Verbel-Stepanova, Stadlin y demás artistas. O sea que sí, cubriría un periodo que sería el periodo desde 1920 hasta un periodo entre guerras, ¿verdad? La Bauhaus también iría dentro de ese periodo y sería el formalismo del constructivismo, el formalismo de la Bauhaus, porque son distintas tipologías de formalismo, sobre los cuales se asienta cada una de las tendencias. Volvamos ahora a la estructura no integral dentro de la figuración. Fíjense acá, tenemos otra del arte del medievo, ¿cierto? Del medioevo, y vamos a ver cómo el antinaturalismo, si quieren, y el arte inorgánico de las distintas proporciones, la variabilidad de las proporciones cuando ya estamos dando una imagen de volumen en los claros oscuros. Vamos a ver esta figura sagrada de la Virgen, del Socorro, está en Yale. Fíjense cómo esta Virgen, que podríamos ubicarla dentro del Renacimiento, fíjense cómo mantiene el fondo dorado. La estructura integral no puede haber elementos diferentes, heterodoxos. Tiene que haber todos elementos homogéneos, heterogéneos. Tiene que haber elementos homogéneos todos. Ha puesto el dorado del fondo para mostrar, acá puse representar, el icono de la Virgen, cómo se suspende, cómo emerge, cómo se contiene en ese espacio sobrenatural impregnado del Espíritu Divino. Entonces, justamente cuando define el icono bizantino, lo define San Sebastián como el signo visible de lo invisible. Bueno, acá tengo a admitir una persona.
Volvamos. Entonces, fíjense en la próxima. En la próxima también está en Yale. Fíjense que pertenece a 1625. Uno podría decir que es una estructura integral por lo que abarca temporalmente la obra de la estructura integral, ¿cierto? Sin embargo, esta obra no es integral. Esta obra camina sobre la palabra primitivo en el sentido peyorativo del término, es decir, falto de para la época, falto de la capacidad de representación en todo caso para la época, porque fíjense que las flores son bien planimétricas, fíjense que los intersticios de espacio, fíjense cómo hay una desnaturalización del espacio, una desnaturalización del ilusionismo del espacio, volviéndose casi abstracta la obra. Fíjense de los intersticios entre uno y otro, fíjense de la cantidad de espacio de fondo que cubre la superficie. Fíjense que hay una secuencia de ratio largo que destruye la estructura integral. Las estructuras integrales están conformadas por un formato áureo, ya sea de la regla de oro, ya sea de la regla de Fibonacci, etc. Están estructurados en base a una geometría sensible, digamos, o una matemática sensible, ya que no es rigurosa la que empezó a armar Leonardo y Alberti. Inclusive Ossola Maddalena va a trabajar sobre, es una artista menor dentro podríamos decir como esas señoras que pintaban porque debían pintar, o debían hacer algo dentro del tiempo que tenían libre. Como se usaba antes, que las mujeres tenían que ir a piano, corte y confección, cocina, pintura, bordado. Como siguiendo el estigma de la familia o siguiendo lo establecido por la familia. Y cuando mostré las dos, fíjense que mostré dos obras de Yale, de la facultad está en Estados Unidos, de la Universidad de Yale. Todo lo que sea de arte del Renacimiento es muy malo lo que tiene esa colección. Lo que tiene bueno es de arte norteamericano, tiene obra de Nevelson en sus espacios de jardín, tiene obras de Smith, tiene obras muy interesantes de David, tiene obras muy interesantes de lo que es el arte contemporáneo norteamericano. Y tiene obra interesante de lo que es la cultura, el arte africano y de las culturas otras. Digo las culturas otras pensando desde Foucault, desde la teoría discursiva de Foucault. Fíjense, un excelente barroco, Francisco Zurbarán, sin embargo, esta no es una estructura integral. Una de las cosas que hace que no sea una estructura integral es que tiene la misma ordenación que la obra anterior, con una mejor resolución técnica. Sin embargo, no hay una estructura de guión que se consolide, que sean solidarias cada una de las partes y que responda a una narración en común. Son una serie de elementos puestos uno al lado del otro, casi un orden tautológico. Por otra parte, tenemos el fondo, que se manifiesta como una geometría, como una abstracción, como un fondo abstracto, un fondo casi infinito,
un fondo que no remite a un espacio real, sino a un espacio abstracto. Entramos a, no sé por qué, sí, pero esto no me gustaría ponerlo hoy, porque en realidad entraríamos en otro conflicto. Esto me apoya a lo que es Francisco Zurbarán. En realidad, esto tiene que ver con lo que pone Elena Oliveras en el arte contemporáneo, uno de los textos que tiene, y también hace un compendio de distintos autores. En el caso habla del problema de la ambigüedad en la página 73 o 78, y habla de la categoría de lo ambiguo. Entonces hace referencia que en realidad la ambigüedad era un atributo negativo en el arte del pasado, y en lo que corresponde al arte pasando la estructura integral, en el siglo XX sobre todo, la ambigüedad se vuelve una categoría positiva y característica que se privilegia en la poética contemporánea. Entonces, cita un texto de Umberto Eco, de Obra Abierta de 1985, dice, fundamentalmente, a ver, espera que corro esto, porque falta, la obra de arte es un mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que conviven en un solo significante. La ambigüedad en la poética contemporánea se convierte en una de las finalidades explícitas de la obra, un valor que conviene conseguir con preferencia a los demás. La ambigüedad es muy importante porque nos produce la posibilidad de caminar por distintos significados en la obra. La obra de Luis David, La muerte de Marat, el periodista, es muy importante porque divide la muerte de Marat, que está en el baño, divide dos espacios. Un espacio de la bruma y un espacio de la referencia histórica con todos los datos exactos. Como si un destino indeterminado envolviese toda la historia, como si la bruma de todo el suceso anterior hubiera dado como respuesta el suicidio de Marat. Al respecto, Lévi-Strauss dice que el artista debe caminar por la bruma para poder ver la luz. Pero caminar por la bruma significa haber caminado por lo conocido. Es decir, que todo artista hace referencia al mundo de lo conocido para poder imbrincarlo en su propio mundo y después determinarlo desde su propia sensibilidad. Ya en el clasicismo vemos, en ese paradigma historicista, ya vemos la introducción de ese espacio vacío, de ese espacio en vacuidad, y estamos entrando a lo que es ese cruce entre lo clásico y lo romántico. Es una referencia bien compleja y bien extraña hablar de lo clásico y lo romántico, pero es una definición o una categoría que se va a utilizar mucho en la escultura, sobre todo en el periodo anterior a Rodin. Obviamente, antes de entrar, con respecto a lo que me preguntaba, si iba a haber algún momento las estructuras anobjetuales, sobre todo el constructivismo, iniciadas ya con el cubismo, cruzadas por el futurismo, el vorticismo, el Saum, el suprematismo, el rayonismo, el constructivismo, el círculo de Carré, las orientaciones concretas, la Bauhaus. Vamos a pensar también en cómo
se inicia la escultura moderna. Vamos a ver cómo se cruza el umbral a la escultura moderna, ya que si bien los siglos pasados el paradigma fue la pintura, el espacio bidimensional, el siglo XX, el paradigma va a ser la utilización de todas las formas del espacio real. Sigamos. Fíjense, en Gerard Richter, la Anunciación de Tiziano, esta es la Anunciación, la que ven abajo, y esta es la reproducción dentro de una condición hiperrealista en la década del 70. Gerard Richter va a trabajar en ese periodo, sobre todo las imágenes, una apropiación historicista desde desfocalizando la imagen como cruzada por la tecnología. Es una obra figurativa, pero esta es integral y esta no es integral porque hay un achatamiento y una geometrización y hay un camino hacia la abstracción de la imagen. Fíjense en Gerard Richter, esto me hace acordar mucho la obra de Constant. Vamos a ver un fragmento de mar. Este fragmento de mar se ve como un fragmento, se ve como un detalle. Toda obra que se ve como un fragmento y un detalle no tiene estructura integral, no tiene orden inmanente, ha perdido el orden inmanente, aunque esté el rango de totalidad, se mantiene el carácter sensible porque provoca un donaire. Todas estas obras han provocado un donaire a todos ustedes, a todos los espectadores, y es figurativa. Sin embargo, el orden inmanente no yace dentro de la obra porque la obra se ve como un detalle, como un fragmento, y no como totalidad. Fíjense, estamos en 1890 y vamos a ver la obra de John Friedrich Peto, que es una pintura, no es un ensamblage ni es un collage, sino que es una pintura y que va a trabajar con esta idea de trampa-ojo, es norteamericano. A mí me parece que esta obra no es... Este artista es un independiente dentro del colectivo norteamericano y va a trabajar con esta tipología de obras continuamente, armando distintos fragmentos, detalles que van a aludir más a una descolocación, a una mixtura, a una hibridación de distintos elementos dispuestos en una obra como un tromley, y que está más próximo del antecedente de la historia del collage que dentro de la idea. Es una artista independiente de entrar, pertenecer o inscribirse dentro de un estilo o movimiento o ismo. Le estoy mostrando distintos momentos de la historia del siglo XX también. Mariana y Carlo Maria es de la pintura colta, italiana, de la pintura nova. Pertenece a la pintura postmoderna dentro de una línea figurativa anacronista, que a los italianos no le interesa mucho la obra esta porque ninguna de la obra de la pintura colta, la pintura nova, le va a interesar porque la consideran que es una obra que no aporta a definir el momento actual contemporáneo, sino que hace un anacronismo historicista literal. Sin embargo, acá vemos que tampoco cumple, es una figuración, pero no cumple lo que es una estructura integral. Además, cosa que tenía también ese camino al arte inobjetual de la estructura no integral de Dieter Juncker, vemos que la pincelada y el gesto, la impronta del artista en algunos
lugares se hace notorio tanto para perder el efecto o contrapuesto al efecto de lo que es perder la huella, para no dejar la impronta del artista y no dejar que la pintura se vea como pintura, sino que se vea como un ilusionismo en grado de orden y armonía del mundo exterior. Traje uno de Buenos Aires, Campanucci. Fíjense este kit del kitsch, una pintura hiperrealista, fue presentada en 1976 en el Museo Carafa en Córdoba. De Campanucci traje otra, tampoco pertenecen a una estructura integral, obviamente, no solamente por la época, sino porque fíjense que acá hay dos imágenes absolutamente distintas, que una oficia de marco y otra de la propia iconografía de la pintura, que remite a dos estilos distintos, una la del firulete, ¿cierto?, de la tradición de los ómnibus, y otra de un hiperrealismo que es de una estética de inadecuación estética, lo que se le llama el kitsch, dentro de lo que es un repertorio de kitsch. Y finalmente otra, Hijitus, del mismo autor. Tenía de Richard Estes. Este es un artista hiperrealista pop que va a trabajar sobre una fuerte iconografía hiperrealista. El hiperrealismo no es un estilo, sino que es una condición superlativa técnica. No es un estilo porque toma de distintos estilos. Vamos a encontrar un hiperrealismo expresionista, un hiperrealismo constructivo, vamos a encontrar distintas tipologías de hiperrealismo, como un hiperrealismo pop. Para el caso de Richard Estes, va a trabajar sobre este hiperrealismo cercano al pop, que camina sobre el mundo del consumo, el mundo de las más medias, y va a crear esos fuertes efectos de una excelente aspectualidad, de una excelente seesía, en donde sobre todo los efectos de los materiales va a ser la temática, lo que él va a trabajar. Entonces, el artista, dice, construye el concepto de aura para estos artistas del grupo de artistas florentinos italianos, lo que se llama el locus classicus, que lo va a tomar el genio Locchi, los italianos, en la trasvanguardia italiana, después en la década de los 80. Obviamente lo que había dicho, que ese artista recibía su poder del cielo, era un don divino, era venido de Dios, venido de la santidad, esa inspiración que lo iluminaba para poder dar el resplandor y el aura a la obra de arte. El espectador de ese momento era un espectador pasivo y contemplativo. Pasan de un camino del arte medieval, de la oscuridad del medievo, pasan de tener un espectador que debe ser educado a un espectador complaciente, a un espectador que siente placer estético, un placer que en filosofía se diría experiencia estética. El papel del espectador es pasivo, de contemplación, es íntimo y es profundo. Para la recepción, para la teoría de la comunicación es la recepción, para la filosofía es la experiencia estética. Bueno, eso a la última, bueno, esto ya lo mostré, así que no lo voy a... Dejé otro repertorio de imágenes por si acaso ustedes necesitaban alguna más.
Lo que expliqué lo voy a volver. Sí, voy a ir más arriba. Ustedes me están hablando de pareciera flotar. Son las imágenes de esta mujer de las naturalezas muertas que estaban en esos floreros, ¿cierto? Sí, parecen flotar porque no tienen ninguna forma de apoyo y hay un contraste muy fuerte entre clave alta y clave baja, y eso hace que no haya un esfumato, la imagen sea planimétrica y por eso parece flotar bien. La luz es muy importante en el sentido que la luz no como se da en la que parece flotar, porque la que parece flotar es una clave alta. La luz se da como una representación figurativa de la luz, que induce a pensar el volumen, que induce a construir, a percibir el volumen. ¿Se dan cuenta? No en el sentido de la luz de claro y oscuro, sino en el sentido de dar volumen para construir el espacio tridimensional, el espacio ilusorio, la tromley que se llamaría, o la trampa ojo. El siguiente de la mujer de Yales, sí, es un bodegón de Cachia, es de Zurbarán, es del español, que si bien es un bodegón barroco, la estructura compositiva secuencial que da un ratio largo y que produce más un efecto de temporalidad, no sería estructura integral. La ambigüedad sí, pero la ambigüedad es sentido de pérdida de claridad de la imagen para orientarse a la polisemia. Empieza, yo les mostré un cuadro de Marat, del asesinato de Marat, ¿cierto? Pero en realidad podría buscar antecedentes mucho antes. El primer antecedente que figura dentro de esta categoría de la ambigüedad sería cuando Leonardo da Vinci arma el esfumato y empieza a difuminar los límites y pierde la claridad, y con ello consigue más unidad a la obra. ¿Está claro? La pintura que se parece a un collage, la de Peto, ¿sí? Inclusive la de Peto, volvamos a la imagen, así les muestro. Esta, no, o esta, cualquiera de las dos, ninguna de las dos es una obra orgánica. Primero que una obra orgánica no se define como un collage, sino como una unidad de las partes. Todas las partes, y voy a dar el ejemplo más claro de Mauss, por ejemplo, a ver. Ah, no la puse, la perdí. Bueno, pongo acá. La cena de Mauss, ¿cierto? Fíjense que es la cena de Mauss, no es, es un pasaje bíblico que todos los elementos están condicionados para armar un discurso único. La última cena, por ejemplo, Rafael Sanzio, cuando habla de la escuela de Atenas, que están los filósofos, no existe, como en el surrealismo, un peine, ni una copa gigante, ni una cosa exótica, extemporánea, que no acompaña a la argumentación de la obra. Toda la obra camina sobre una misma argumentación, sobre un mismo guión, sobre una misma narración.
cada uno de los elementos está condicionado a ayudar al otro a ese condicionamiento. En la última cena de Leonardo son los 12 apóstoles. No está Frida Kahlo ahí, no está Madonna, no está la Mona Jiménez, no. Todos los elementos están condicionados a contar una historia bíblica, un momento en donde Jesús va a hablar por última vez con sus discípulos. No hay otra forma. Después se desnaturalizó y se dijo que podía ser Magdalena, la mujer de Jesús, podría ser esto, el siglo XX desnaturaliza, pero esta imagen tiene todo un guión conceptual de unidad. ¿Me entienden? Por ejemplo, la parábola de los ciegos. Todos están en caída, todos son ciegos, todos están en esa caminata. En cambio, por ejemplo, si uno piensa en Hijitus, no es del mundo natural, es un elemento ficticio, no es una mímesis del mundo exterior, no tiene un orden, no está, es inorgánico porque está dividido por la mitad, es geométrico, es abstracto en ese sentido, hay una simetría, la simetría se camina hacia la abstracción. La iluminación no está determinada para construir un espacio creíble, sino que la iluminación está en función al volumen y nada más, pero no para hacer un espacio creíble. La iluminación está aquí condicionada a señalizar la lectura de la obra y se diferencia porque se la ve la iluminación como ícono y no como abstracción. ¿Está claro? El fusilamiento de Goya no es una estructura integral. Estamos en el romanticismo. El romanticismo, con la exacerbación de lo monstruoso, no camina sobre ese espacio estético de lo que es la estructura integral. Los comedores de papa de la obra argentina, ¿me estás hablando? La obra, por ejemplo, de Buenos Aires, de La sopa de los pobres, sí, La sopa de los pobres de Giudici, todas estas obras, Sin pan y sin trabajo, que ganó un premio en Luisiana, y el gobierno la quiso comprar esa obra italiana, estuvo en Italia y le quisieron comprar, y Argentina no la quiso vender y la hizo traer de nuevo al país. En otras épocas eran esas, era una obra muy importante, pero no camina sobre la estética de lo que es la estructura integral. No camina porque la podría traer, por ejemplo, y pensaríamos que hay distintos espacios en donde está la comida, están los dos comiendo, la familia comiendo delante, sin pan y sin trabajo, y atrás está una escenografía distinta. La obra de Van Gogh, ninguna de las obras de Van Gogh, que es el primer grupo de expresionistas independientes, el grupo de los 5 independientes, no está dentro de la estructura integral. La obra de Van Gogh es extemporánea, es posterior a la estructura integral. Ninguna de las obras de Van Gogh, el carácter se pierde ahí, en la obra de Van Gogh, la estructura integral, porque si bien son obras figurativas, son obras que en algunos casos distorsionan el espacio, y son obras, sobre todo, que la pincelada rítmica
lineal camina hacia la abstracción y no hacia construir una figuración, un ilusionismo. Perfecto, el que se tenga que ir, ya son las 20 horas. ¿Quieren preguntarle algo más? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro el tema? Después les voy a mandar un ejercicio para que hagan. Después les voy a armar. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me quieren preguntar? No, yo quería plantear una inquietud que estoy teniendo. Si bien la clase anterior usted lo aclaró, que a quienes venimos de otras áreas, de otras disciplinas, como en mi caso que vengo del teatro, usted ya lo había planteado a la facultad, porque, bueno, en teoría deberíamos tener un docente que por ahí pudiese también manejar estas cuestiones en el teatro o en la danza o en la música. A nosotros, por lo menos a mí, y he estado hablando con un par de compañeros que también venimos del teatro, que por ahí nos perdemos mucho porque hay un montón de conceptos que no estamos manejando, dado que, bueno, nuestra disciplina, digamos, no los utilizamos. Si bien sabemos que está toda la predisposición de usted para que tengamos clases de consulta los días viernes o los días que no tengamos la clase virtual, nos pasa que por ahí en el ritmo de la clase los tiempos son diferentes y por ahí de tener la clase cada tanto para hacer una consulta de un concepto que tal vez para otros compañeros es básico, bueno, se dificulta un poco y aparte el tiempo en el chat es otro y demás. Entonces, por ahí, lo que, no sé, la solicitud sería más o menos que si hay algún concepto que sea muy específico, si en el momento lo puede bajar, digamos, o explicarlo un poco más como para que podamos contextualizar de qué se está hablando. Con la bibliografía por ahí es diferente, porque estamos leyendo y nada, directamente podemos pasar a Google y googlear y más o menos nos queda mucho más claro. Pero nos pasa mucho, creo que en cuanto a autores, en cuanto a conceptos de la pintura, conceptos de la escultura y demás. No con los movimientos, porque obviamente los movimientos todos tienen sus réplicas en cada uno de las disciplinas artísticas, pero bueno, estas cuestiones por ahí nos hacen perder en medio de la clase. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes me dicen. Entiendo que las otras disciplinas se sientan perdidas. Y entiendo que ustedes mismos, cuando yo les nombro distintos libros, se sientan perdidos. Yo también me sentiría perdida si encarara una historia siglo XX y tomara 4 siglos de historia en 8 clases. Obvio, yo entiendo perfectamente todo lo que ustedes me dicen, sobre todo las otras disciplinas. Pero me gustaría que ustedes piensen en el lado positivo. Nunca lo que les digo en clase no los encuentro para dárselos a ustedes en un texto, porque lo he construido yo durante muchos años y lo he construido estudiando y aprendiendo a ver también, porque aprender a ver es muy importante. El teatro, el cuerpo cuando habla, nosotros los de artes plásticas o de artes visuales estamos duritos frente a la cámara. Ustedes posiblemente manejen todo un repertorio de comportamientos corporales que inducen a enseñar de otra manera. Los de música también, yo los escucho que dan clase y cantan y me parece fantástico y me seducen cuando dan sus clases. Pero entrar en otro mundo también es muy positivo. Yo sé que les puede costar mucho, pero no invalida que es muy interesante entrar en otro campo, aunque les cueste. Por eso estoy para acompañarlos en todo su proceso. Y no he tenido, aunque ustedes, todos los años me pasa lo mismo, la primera, segunda clase, todos los alumnos de teatro y de danza se preocupan muchísimo por ese aspecto de las artes visuales, o de las artes performativas, de las artes plásticas, o de las bellas artes, porque el concepto que estamos manejando hasta este momento es bellas artes.
pero pasado el tiempo se empiezan a adaptar y empezar a entender y les terminan diciendo que han aprendido o que les ha despertado curiosidad o que han ampliado su mundo, su perspectiva. Y eso es re interesante. Así que déjenme que yo los vaya guiando y ustedes no tengan ningún prurito en preguntarme cuando algo no lo entiendan. Hoy me salí del guión de la clase para dar estructuras no integrales del arte figurativo que no lo menciona ni Burger, ni lo menciona Dieter Juncker, para ayudar a hacer más complejo el panorama que tienen, pero a la vez para hacerlo más complejo, para que ustedes vean la importancia que tiene un momento de la historia y para que vean también el contraste que pueden hacer. Estoy seguro, sí, podemos ir armando un glosario y ustedes mismos pueden ir armándolo y me pueden ayudar a ir armando y yo se los voy corrigiendo. De todas las palabras que tienen, me lo van armando y yo se los voy contestando y ajustando. ¿Estamos? Estoy perfectamente dispuesta a que ustedes lo hagan al glosario y yo ayudarlos a construirlo y revisar cuáles son las palabras que les interesa, el significado y la perspectiva y el origen. Pero José, no te hagas problema porque todos los años me pasa el primer mes, el segundo menos y el tercero casi nada. Bueno, me deja más tranquilo, profe, entonces. Porque sinceramente, recién hablábamos con mis compañeras cuando en un momento usted dijo si yo les pusiese una obra para distinguir si es orgánica, si no es orgánica, si es estructural o no estructural, y nada, fue un momento de pánico en todos, porque bueno, es como decir, yo enfrentado a esa situación difícilmente pueda salir airoso. Pero bueno, me tranquiliza que, bueno, es una situación que se repite año a año y que bueno, y si termina bien, mejor aún. Yo les he desnaturalizado porque fíjense que dice, Burger tampoco dice que hay excepciones del arte orgánico dentro del arte orgánico. Pero sin embargo, les he mostrado muchas excepciones. Pero una vez que ustedes aprenden a ver, la imagen es algo que se impregna en uno y que no se lo olvidan más. Les va a servir más a los de otras áreas disciplinares que a los de plástica o a los de artes visuales o a los artes del fuego. Y a los artes de fuego de cerámica hay también, ¿no? Tengo alumnos, tengo estudiantes, tengo colegas. De arte de fuego profe. también. De arte de fuego también. De cerámica. Le cuesta muchísimo a los artes del fuego. De artes del fuego y de cerámica. Sí, de arte del fuego y cerámica. Sé que les cuesta muchísimo, pero estoy segura que les va a venir de maravillas. ¿Estamos? Y cuando ustedes tengan problemas o sientan dudas, yo no tengo 20 años, soy bastante comprensiva y puedo realmente dar varias veces explicación. ¿Estamos? Profe, gracias. Bueno. Tanto en cerámica como en artes del fuego, en las dos tecnicaturas, es más que básico, no hay análisis de obra prácticamente. El léxico técnico de Irene Crespi y Jorge Ferrario es un texto de la década del 70, les aviso a Candela. Es un texto muy viejo, Candela. Es un texto que van a encontrar errores cuando estudien, por ejemplo, o bajen algunos conceptos y sobre todo de color. Así que si ustedes leen ese texto, hay otros textos que yo les puedo dar de conceptos, pero en realidad cuando los tengan, armemos un glosario para que entendamos el mismo idioma y no tenga que
decirles que, por ejemplo, está mal la longitud de onda en el texto de Irene Crespi, por ejemplo. La definición que da. ¿Estamos? O queda el problema de Crespi, lo voy a volver a ver ese texto, hace mucho que no lo leo de nuevo, porque fue un texto básico cuando estudié en la universidad en la década del 70. Es que es un texto que ha perdido vigencia para muchas cuestiones del arte. Entonces, déjenme que cuando ustedes lo vean y pongan la definición, me la dicen, la cotejamos, la discutimos y volvemos a armarla. ¿Estamos? Después, ¿qué más? Sí, hay muchos diccionarios ahora que puedo recomendar, pero de todos modos no los he visto en internet. Si los viese en internet yo los bajaría, porque son también re caros y ustedes no están en posición, difícil comprar los libros. Así que bueno, perfecto chicos. El viernes de 19 a 21 es horario de consulta. El que quiera participar, les mando el link por si quieren preguntar algo. ¿Estamos? Chao. Que la pasen bien. Gracias. Chao, Susana, gracias. Gracias. No es nada. Gracias a todos. ustedes. Chao, Chao, profe. chao. Muy bien, cuídense. Chao, gracias. Gracias. Chao a todos.